Dejando de lado los genitales, ahora abordemos al órgano sexual más grande e importante, donde residen la conciencia y los impulsos son filtrados y procesados, el cerebro, donde la corteza cerebral pone a los 5 sentidos como ventanillas de atención y recepción, capta instrucciones e impulsos, que luego turnan a las áreas de procesamiento, quedando en espera de los resultados. La sexualidad nace con una directa dependencia al desarrollo del cerebro. Cuando y durante su evolución, fue acumulando diversas capas, una sobre otra, quedando en su interior la más primitiva, la reptiliana. En este complejo reptílico se localizan el deseo sexual, la maternidad, el impulso agresivo, la búsqueda de pareja y de comida. Facultad adaptativa, adquirido como un legado de nuestros parientes más lejanos los reptiles, hace más de 200 millones de años. Por su destacada participación en la sexualidad humana, el complejo reptiliano es acompañado del sistema límbico, también conocido como cerebro emocional. Pertenece al sistema nervioso central y se le atribuye regular las respuestas emocionales, el aprendizaje, la personalidad, la memoria, los recuerdos, la forma de ser y actuar de una persona. Cuando los sistemas neuronales se vincularon a los sistemas endocrino, anatómico y fisiológico e interactuaron con los factores externos del tipo biofisiopsicológico, empezaron en conjunto a regular el comportamiento sexual, la motivación, el anhelo y la predisposición al erotismo. El reptiliano y el límbico hacen del deseo sexual una experiencia emocional, subjetiva y personal que se activa cuando las condiciones íntimas son propicias, pero se inhiben cuando son adversas. Por ejemplo, al normar reprimiendo y condenando al sexo, la sexualidad, el placer, el amor, la conducta y la homosexualidad, los prejuicios morales crean culpa, como un inhibitorio conflicto antagonista. Pero la sexualidad no viene con un instructivo, esta se va construyendo como un componente psíquico de la personalidad, subordinada a los límites de los prejuicios morales y condimentada con la atracción físico-afectiva, de la que se reconocen 3 formas: la homosexual, cuando se da entre 2 personas del mismo sexo, la heterosexual, cuando es entre distintos sexos, y la bisexual, cuando indistintamente se da hacia ambos sexos. La sexualidad como factor de socialización, por medio del cual se entrega y recibe afecto y amor, al igual que la personalidad, tiene la plasticidad de ser única, tan personal y diversa que cada uno tiene su forma de concebirla en sí y en los demás. Hasta ahora no se ha visto que la homosexualidad se prive de los atributos que intervienen en la sexualidad, como para tomarse el atrevimiento de afirmar que esta atracción físico-afectiva sea antinatural. El desacreditador de la homosexualidad viste sotana y sus ideas anacrónicas han emanado de la tendenciosa ideología religiosa medieval, pero aún en la actualidad, sin empacho, desde el púlpito leen sus mismos pasajes bíblicos y censuran la libre expresión y práctica de la sexualidad. No obstante, bajo consigna de reproducción, tampoco se juzga con igual severidad las prácticas anticonceptivas heterosexuales, como lo hacen hacia los homosexuales. Pero contrario a lo que se piensa, la reproducción no es la principal función del sexo, es tan solo un elemento puntual que se da en pocas ocasiones a lo largo de la vida. La mayoría de las veces, su práctica se encausa en otras predilecciones como la búsqueda del placer, estatus social, superación de complejos, sentimientos de amor y comprensión, alivio a tensiones o frustraciones, liberación de sentimientos agresivos, búsqueda de nuevas experiencias que rompan la rutina, etc. Si es de los que pretenden desacreditar los resultados porque no le cuadran al 100%, cabe aclarar que los datos obedecen a frecuencias de interés, tomados de los resultados de Kinsey para explicar el gráfico, donde a partir de 7 rangos en función a la frecuencia de ocurrencia de eventos, ilustra los resultados que lo conducen a la siguiente conclusión. Las personas no son estrictamente heterosexuales u homosexuales, sino que manifiestan una bisexualidad en distintos grados. Alfred Kinsey aplicó una encuesta a 17.000 hombres entre 1937 y 1948, demostrando que la sexualidad no es un fenómeno absoluto e independiente, a partir de observar que el 50% de los hombres se declaró ser exclusivamente heterosexuales, sin contacto ni fantasías homosexuales de ningún tipo.
El 10% se consideró ser exclusivamente homosexual. El 18% reveló ser bisexuales y un 13% ser más homosexuales que heterosexuales. Los investigadores creen que la prerrogativa del 10% de homosexualidad ha sido la misma proporción en el tiempo y espacio durante la evolución humana, pero con ligeros altibajos se mantiene actualmente en todo el mundo. En cuanto a los sentimientos, tendencias o experiencias, el 13% manifestó sentir ocasionalmente cierta atracción erótica hacia otros hombres. El 25% tener experiencias y deseos homosexuales que van más allá de lo puramente ocasional. Un 37% tuvo por lo menos una relación homosexual con orgasmo en su vida adulta. Los rangos 0, 3 y 6 representan a los exclusivamente heterosexual, bisexual y homosexual respectivamente. En los intermedios 1 y 2, su preferencia es más heterosexual, pero han tenido experiencias homosexuales. Contrariamente, los rangos 4 y 5 agrupa a aquellos con preferencia homosexual, pero que han tenido experiencias heterosexuales. Colocando las frecuencias obtenidas, antes vistas, quedarían como se ilustra. Para Sigmund Freud la homosexualidad era una tendencia universal que ha estado presente por siempre en la humanidad. No la consideraba una ventaja, ni enfermedad, ni desgracia, ni un crimen motivo de persecución. Para él, penalizar la homosexualidad era una extremosa violación a los derechos humanos, al negar la sexualidad intrínseca de los homosexuales. Freud planteó que el desarrollo psicosexual se da con la construcción de la personalidad, con el aprendizaje de las emociones, los roles, los sentimientos, la seducción y, en las experiencias de dar y recibir placer en el ámbito educativo familiar entre los 6 y 12 años. Identificando 5 fases de placer. Oral, entre 0 y el primer año. La principal fuente de placer se centra en la boca. Anal, entre el primero y segundo año y medio. El control de los esfínteres centra la fuente de placer en el ano, con la expulsión y retención de heces. Fálica, de los 2 años y medio a los 5 años. La fuente de placer es a partir de los genitales. A los 5 años en esta fase es cuando se dan los complejos de Electra y Edipo, manifestando un conjunto de deseos hostiles hacia los padres del mismo sexo y amorosos hacia el padre del sexo opuesto, aunque finalmente renuncia a ellos, para identificarse con el progenitor del mismo sexo. Láctica, de los 5 a los 9 años. El placer es independiente al sexo y se adquiere a partir de la incorporación al ámbito sociocultural. Pubertad, de los 9 años a los primeros flujos nocturnos. Se caracteriza por la aparición de cambios fisiopsicológicos que darán paso a los caracteres sexuales secundarios. En 1903 expuse que un tratamiento neurótico o un juicio por abuso sexual debía tratársele al margen de las preferencias sexuales y de igual forma que a cualquier heterosexual, ya que al estigmatizar al homosexual como criminal, solo se les orillaba a conductas antisociales. Y no fue hasta 1973 cuando la Asociación Psiquiátrica Americana quitó a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. 17 años después, en mayo de 1990, lo hizo la Organización Mundial de la Salud.